somos realmente y cuál es la verdad. Esa es, sin duda alguna, una cuestión que ha existido en todas las civilizaciones. De hecho, hacerse esas preguntas refleja el instinto innato que nosotros, como humanos, obtenemos al nacer en este planeta, y el cual nos hace únicos dentro del reino animal. Entonces, nosotros como humanos podemos recibir información, procesarla, interpretarla y aplicarla a nuestras vidas cotidianas en diferentes maneras, pero sobre todo basados en la conclusión alcanzada por nuestro propio análisis mental, ya sea profundo o superficial. Al nacer entre humanos, yo pasé mi vida como la mayoría de todos, inmerso en la vida cotidiana, distraído y buscando siempre una forma de satisfacer mis necesidades inmediatas a través de lo que ofrece este constructo mental colectivo, el cual no es más que la fomentación de la vanidad material y desenfreno consumista. La satisfacción de ese algo que erróneamente buscamos en este planeta. Vivía sin cuestionar de manera profunda mi forma de actuar. Entonces yo arribé a cierto punto en mi vida en el que me pregunté si había algo más allá de la mera satisfacción material. Empecé a cuestionar todo lo que había aprendido o experimentado hasta ese momento, o al menos en términos físicos, materiales o sentimentales. Y así fue como inició el momento de mi crisis existencial. Y la imagen que están viendo ahora fue para mí el detonante y la razón de cuestionar el verdadero significado de lo que era Dios. Al darme cuenta de la frivolidad de ese concepto meramente humano que me impusieron, me dio náusea y una resaca mental. Pero ya después de reponerme un poco, inicié mi transición psicológica, mental y física. Fue gracias a esa crisis psicológica existencial que aprendí a no buscar en lo superficial y aprendí a buscar más a fondo las causas de las manifestaciones en mi vida y en las vidas de otras personas que veo que aún siguen dormidas. Aprendí a ver dentro del mundo artificial creado para manipular, engañar y tomar ventaja de otras personas. El mundo del Matrix, por aludir a lo que esa película muestra a las personas que tienen capacidad de análisis más profundo, que entienden mejor el significado de palabras cotidianas, simbolismos y alegorías que tienen el propósito de despertar a quien de verdad así lo desea. Aprendí a buscar y encontrar mis propias respuestas después de pasar una etapa de sufrimiento y desprogramación neurolingüística, la cual me fue implantada durante mi infancia. Tuve que aprender a dejar la teta artificial mental que me daba respuestas inconclusas y di paso a mi crecimiento y madurez intelectual. Lo que yo presento aquí, más que nada, es una externalización de mi interior. Es una expresión de mi aprendizaje a través de este mundo actual. Así que mientras mi cuerpo material habita en este planeta,
mi mente indaga en el reino metafísico. Tener un cerebro y mente analítica es un gran privilegio, pero también puede ser una gran desventaja. Todo dependiendo del punto de vista, ya sea objetivo o subjetivo. Nuestras mentes tienen una capacidad sin límites de imaginación, aprendizaje, percepción y deducción. El hecho de que a veces nos saturemos y terminemos en el delirio no implica que no podamos volver a recuperar la razón. Podemos volver a ser racionales si así en verdad lo deseamos. Solo tenemos que encontrar el motivo adecuado. Entonces, la pregunta inicial de que ¿quién es Dios realmente? Inicia mi análisis siguiente. Y ya más al final, daré un punto de vista sobre lo que verdaderamente es Dios para mí en la presente etapa de mi vida. Pues bien, ¿quién es Dios en realidad? Bueno, si yo soy una persona que fue adoctrinada en América después del tiempo de las conquistas españolas, pues la respuesta a la pregunta sencillamente sería que Dios se manifestó en forma humana en el cuerpo de Jesús y que después de su muerte física y resucitación milagrosa, estamos esperando a que éste regrese otra vez al mundo, montado sobre su corcel blanco, portando su flamante corona hecha del oro más puro, blandiendo su espada de justicia a diestra y siniestra, para después sentarse en su trono y establecer su reino, que durará por 1000 años. Ahora, si esa misma pregunta se me hiciera durante la era precolombina, la respuesta sería más diferente. ¿Y de qué Dios es Huacantanca? Eso si hubiera yo nacido entre los nativos Sioux del territorio que ahora conocemos como los Estados Unidos. Más al norte, en el área hoy conocida como Nueva York y partes de Canadá, el nombre de mi Dios sería Quiche Manitou, lo cual quiere decir gran espíritu entre los algonquinos. La palabra Quiche en lengua algonquina quiere decir grande o mayor, y básicamente se refería al más grande o mayor de todos los manitús, dioses o espíritus que existían o que existen aún en sus creencias. Igualmente, más al sur, en las tierras que hoy conocemos como el centro y sur de México, si yo fuera un azteca, el nombre de Dios sería Huitzilopochtli, junto con otros dioses de más o menos importancia, tales como Quetzalcóatl, Tlaloc o Tezcatlipoca, por mencionar algunos. Su importancia y nivel jerárquico dependía de la aplicación que se les diera a esos conceptos. Para los mayas, más al sur de México y Centroamérica, Itzamna era la palabra utilizada para referirse al Creador, pero también tenían a Kukulcán, que en su dialecto o lengua nativa significa serpiente emplumada, que era lo mismo que Quetzalcóatl para los aztecas.
Los nombres de los dioses o espíritus o la importancia o nivel que estos tenían dentro de las diferentes tribus o civilizaciones dependen sobre todo en el poder que la tribu o civilización dominante tuviera sobre los que eran subyugados. Cada cultura dominante impone sus creencias sobre la cultura que ha sido dominada o conquistada. Lo que acabo de describir sobre las razas nativas es exactamente lo que sucede en la América actual, pero partiendo más desde el momento en que nuestro continente fue descubierto, conquistado y colonizado. Simplemente es una versión diferente de lobotomía mental, o digamos que es la mente bajo nueva administración. Nuestras mentes siguen siendo los esclavos dentro de las cavernas descritos en el libro La República de Platón con su alegoría de la caverna. Muchos seguimos siendo esclavos mentales atados o encadenados a las creencias heredadas, inculcadas u obligadas. Nuestras mentes simplemente cambiaron de un Dios autóctono a uno que fue importado e impuesto a base de engaño, amenaza o violencia. En modo de analogía, diríamos que es como cambiar del sistema métrico al sistema estándar, pero con más alevosía. Estos conquistadores y colonizadores que impusieron sus creencias religiosas y obligaron a los nativos a adoptar el concepto o creencia del Dios que conocemos hoy en día, fueron también adoctrinados o conquistados a su debido tiempo por civilizaciones o culturas quienes le impusieron tal creencia. Asimismo, esas culturas o civilizaciones más antiguas pudieron también haber llegado a su propio concepto de Dios a base de introspección o a través del uso de alucinógenos o ingestión de estimulantes mentales psicológicos, lo cual parece que era habitual en muchas de las culturas. Esto que acabo de describir es la realidad de Dios. Y me refiero al Dios mitológico que ha tenido varios nombres, representaciones en imágenes, nacionalidades o géneros. Es ese Dios anamórfico y que fue y es aún la causa de tanto sufrimiento, así como la dicha para algunos conformistas o convenencieros. Yo utilizo el término de anamórfico porque me refiero a que es un punto de vista distorsionado que nuestras mentes humanas le dan a algo que no puede ser descrito por medio del lenguaje simple, o distorsionado a propósito para obtener una ventaja. Es esa interpretación literal la causa de confrontaciones innecesarias entre la población común. Lo podemos ver en las esquinas de nuestras casas de cada sábado en forma de grupos de personas tratando de convencer a la gente que pasa a que formen parte de su culto, secta o religión. O en las congregaciones de templos y de las iglesias más grandes o establecidas. Todos leen el mismo tipo de escritos, el de conocimiento profundo, pero casi todos interpretan lo que leen de acuerdo al modo de pensar que les fue inculcado o de acuerdo a su capacidad analógica o como más les convenga.
En otras palabras, para la mayoría de las personas, Dios es literal. Es algo o alguien que es o debe de ser tangible y mayoritariamente o preferentemente antropomorfizado, o sea, con género, raza y un carácter meramente humano, que sufre las mismas pasiones y detrimentos mentales que nosotros. Es celoso, vengativo, amoroso, comprensivo o destructor y creador. En pocas palabras, yo diría que es bipolar. Ni siquiera les pasa por la mente la idea de que casi todo, si no es que todo lo que es el libro, así como también muchos otros libros religiosos de diferentes culturas, muestra o enseña una metáfora y debe de ser entendido así, de manera esotérica. Muchas personas que dicen que van a estudiar la palabra, lo único que hacen es memorizar y repetir lo que han memorizado sin analizarlo profundamente. Solo lo entienden de manera superficial. No estoy diciendo que eso sea totalmente malo. Para algunos es suficiente para vivir una vida normal hasta cierto punto, pero con ciertas limitaciones intelectuales. Pero para muchos, como por ejemplo yo, necesitamos una explicación más contundente. Entonces, la respuesta a la pregunta de ¿quién es Dios? Realmente es que es la aceptación del concepto literal impuesto por la realeza imperante sobre la población subyugada o conquistada. Es el convencimiento de una mente sobre otra y la aceptación voluntaria u obligada. Es una conquista mental. La realidad de Dios no tiene mucho que ver con la verdad de lo que Dios es. Yo utilizo la palabra Dios segundamente por falta de otra que no implique aceptación religiosa. Entonces, esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuál es la verdad? La verdad que yo expongo es una opinión subjetiva, o sea, personal, y son mis propios sentimientos acerca de lo que estoy aprendiendo sobre mi vida y mis experiencias al tratar de entender por qué durante tantos años viví una fantasía dentro de una burbuja mental. Me he dado cuenta de que lo que significa Dios para mí ahora en esta etapa de mi vida es simplemente la experiencia misma que me permite ver las diferentes expresiones físicas y biológicas dentro de la constante vorágine universal. Es el agrandamiento de mis percepciones y el desechamiento de preconceptos. El constante aprendizaje y experimentación de cosas nuevas, dentro del límite, obviamente, de mis capacidades, tanto físicas como mentales. Para mí lo que es Dios no es algo necesariamente tangible o visible. Y yo estoy contento con eso. Me satisface más que tener la idea o la fantasía de una persona o un ente con ciertas características humanas que siempre me está cuidando y siempre me está viendo y siempre estoy con el miedo de que me va a castigar o de que si hago algo que yo no sé siquiera que es algo malo o es algo bueno, ni siquiera sé cómo me va a ir. Pero a la misma vez, para mí, el Dios
o lo que es Dios es algo que nos rodea y que lo encontramos en todos lados. Es ambas expresiones materiales y metafísicas o no materiales. Dios para mí es una vértice infinita y cambiante. Trasciende todo concepto mental, material o espiritual. No es la idea que tratan de venderme en las esquinas todos los sábados o en las sinagogas, iglesias o templos. Para mí no tiene género y a la vez los tiene todos. En mi nuevo psiqui no tiene etiquetas, es libre de todo prejuicio o definición humana. Es inefable, puesto que abarca todo lo que existe, lo que ha existido, lo que existirá y lo que no existirá jamás. Es impredecible. Si quisiéramos en verdad identificarle con una palabra más adecuada, yo creo que sería inescrutable. Obviamente es una decisión personal, pero sería inescrutable junto con su palabra equivalente de inescrutable en todos los idiomas que hoy existen, o en los lenguajes antiguos, o los idiomas que existirán después, ya sean humanos o binarios, virtuales o no. Una persona me preguntó si yo pensaba que Dios existe. Yo le contesté que sí, pero solamente en la mente colectiva de las personas que han aceptado la idea expuesta dentro de la religión a la que esa persona pertenecía. Creo que no me entendió, pues al parecer su grado de indoctrinación era más fuerte que su poder de razonamiento. Y tratar de explicarlo sería como ir en su contra y lo podría tomar como un insulto personal, como la mayoría lo hacen. Sería como explicarle a un ciego lo que es el color azul si nunca antes ha visto un color. Dios es como un concepto tratando de ser descrito por un grupo de hombres que quedaron ciegos antes de conocer un elefante en la vida real. Palpan diferentes partes de su cuerpo y cada uno tiene su propia versión de lo que sienten y solo pueden relacionarlo de manera metafórica. El que toca uno de los colmillos diría que el elefante es como una espada grande y puntiaguda. El que toca uno de las piernas dirá que es fuerte y grueso como el tronco de un roble. El que toca la trompa pensará que es como una serpiente enorme y fuerte, etc. También cuando uno trata de explicar su propio concepto de lo que sería Dios, muchas veces los que escuchan confunden al dedo que señala la luna con la luna misma. Nuestro cerebro, la mente y nuestra imaginación son solo capaces de lidiar con cierta cantidad de información a la vez. Si no desechamos ciertos paradigmas, no podremos avanzar. Debemos romper las cadenas mentales implementadas por instituciones o por familiares, amigos, desconocidos o por nosotros mismos. Hay que redefinirse todo el tiempo e ir preservando solamente lo que es bueno, desechar todo lo que nos hace daño, tanto a nosotros como a otros. Mi misión ahora es tomar las riendas de mi mente,
convertirme en el amo y maestro de mis propios pensamientos. No dejar que otras personas o ideas definan de manera total mi vida. Darme cuenta que todo lo que yo haga repercutirá tarde o temprano, directa o indirectamente. Ya no vivir con conceptos de dioses mitológicos con formas idealizadas por hombres y crecer intelectualmente, porque muchos crecen en términos biológicos pero nunca maduran psicológicamente. Tratar de ver u observar sin juzgar tanto. Solo observar y entender por qué. Intervenir solo cuando me sea solicitado y no imponer mis ideas para aprovecharme de nadie. Yo creo, o por lo menos eso me dice mi mente, que casi todas las creencias o religiones comparten la misma meta, que es la de alcanzar un nivel de conocimiento interno suficiente para cambiar nuestras vidas en forma positiva. Desgraciadamente, las malas interpretaciones de esos conocimientos, muchas veces ocultos a plena vista, son mal entendidos por quienes los heredan o son mal interpretados de manera intencional con propósitos ventajosos. Sin embargo, continuemos nuestro camino. Sigamos este sendero que es muchas veces difícil de caminar, el de autorreflexión, investigación y aplicación. Observemos los resultados, veamos qué tan lejos podemos llegar. Tomemos pausas de vez en cuando para preguntar y para orientarnos u orientar a otros. Después reanudamos el paso, pero siempre con un buen corazón, ligero pero lleno de buenas expectativas y buena voluntad hacia otros. Para mí, Dios es la contradictoria, constante manifestación cambiante de todo, y nosotros somos parte de ese todo. Dios, para muchos, es la interpretación literal de las fábulas y alegorías de otras civilizaciones, pasadas y presentes. Dios, para los del futuro, tal vez será alguno de los Avengers, uno nunca sabe, o personajes de historias ficticias creadas dentro de la mente humana. O muy probablemente será un concepto nuevo y revolucionario que en esta etapa evolutiva del ser humano aún no es posible concebir, debido a las limitaciones cognitivas que aún no hemos desarrollado. ¿Quién sabe? A lo mejor el Dios que existe hoy dentro de muchos colectivos mentales fue desarrollado como una historia de ficción en el pasado, y alguien se topó con el escrito y resonó como verdad dentro de su psique, y lo compartió con otros que también vibraron con la misma frecuencia mental. Muchos escritos de antes, así como muchos libros de ahora, contienen mucha verdad esotérica oculta dentro de sus historias. Aprendamos a leer y comprender esos mensajes que pueden traer consuelo a las mentes que buscan la verdad. Les recomiendo leer el Kybalión de los Tres Iniciados, las tablas esmeraldas de Thoth el Atlante, Entrevista con el Diablo de Napoleon Hill, estudiar los conceptos de las 7 leyes herméticas o 7 principios universales. Abunda tanto material
que puede hacer que veas las Escrituras con nuevos ojos, con unos ojos de entendimiento y comprensión que no alcanzarías si siguieras yendo a ver a tu pastor, que solo está interesado en trasquilar más lana de su rebaño para comprarse el nuevo modelo de auto que está próximo a salir. Solamente hazte esta pregunta: si ellos realmente piden que pongas tu fe en el Dios que profesan, ¿por qué te piden el dinero a ti y no se lo piden directamente a su Dios? ¿Tan poca es la fe de ellos que dependen más de ti que de su propio Dios? ¿Tiene sentido eso para ti? Si les gusta lo que he expresado, por favor comenten y suscríbanse. Y si no les gustó, pues también expliquen su punto de vista y el porqué. No es necesario usar malas palabras ni denigrar a nadie. Una cosa es debatir el tema y otra cosa es ofender directamente a la persona que difiere de las ideas. Les dejo este pensamiento de Vedanta. La mente es un buen esclavo, pero es un muy mal amo. La mente es la causa principal de la felicidad y la tristeza humana, pero nunca es tarde para que el hombre despierte. Y la única forma de que esto suceda es tomando el control de su propia mente y ser el amo y maestro que debería de ser. Luz y verdad.